Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Les estoy compartiendo la lectura de este libro de Slavoj Zizek, Pandemia, la COVID-19 estremece al mundo. Estamos ya en el capítulo número 8, son 10 capítulos, y hoy vamos a leer Vigilar y castigar. Sí, por favor. Espero que les guste. Muchos comentaristas liberales y de izquierdas han observado que la epidemia del coronavirus sirve para justificar y legitimar medidas de control y regulación de la gente, medidas que hasta ahora eran impensables en una sociedad democrática occidental. El confinamiento de toda Italia es sin duda la aspiración totalitaria más brutal hecha realidad. No es de extrañar que, tal como están las cosas ahora, China, en su amplio control social digitalizado, haya resultado ser el país mejor equipado para enfrentar a una epidemia catastrófica. ¿Significa ello que, al menos en algunos aspectos, China es el futuro? El filósofo italiano Giorgio Agamben ha reaccionado a la epidemia del coronavirus de una manera completamente distinta a la mayoría de los comentaristas. Agamben deploró las frenéticas, irracionales y absolutamente injustificadas medidas adoptadas para una supuesta epidemia de coronavirus, que no es más que otra versión de la gripe, y se preguntaba, ¿por qué los medios de comunicación y las autoridades hacen todo lo que pueden para crear un clima de pánico, provocando así un auténtico estado de excepción con severas limitaciones al movimiento y la suspensión de la vida cotidiana y las actividades laborales en regiones enteras? Agamben considera que la razón principal de esta respuesta desproporcionada es la creciente tendencia a utilizar el estado de excepción como paradigma del gobierno normal. Las medidas impuestas durante esta emergencia permiten que el gobierno limite necesariamente nuestras libertades por decreto. Es lo más evidente que estas restricciones no guardan proporción con la amenaza de lo que es, según el NRC, National Rescue Council, una gripe normal no muy diferente de las que nos afectan cada año. Podríamos decir que ahora que el terrorismo se ha agotado como justificación de las medidas excepcionales, la invención de una epidemia podría proporcionar el pretexto ideal para ampliar dichas medidas más allá de cualquier limitación. La segunda razón es el estado de miedo que en años recientes ha penetrado en la conciencia individual y que se traduce en una auténtica necesidad de estados de pánico colectivo, para los que la epidemia ofrece de nuevo el pretexto ideal. Agamben está describiendo un importante aspecto del funcionamiento del control estatal en la actual epidemia. Aunque hay cuestiones que siguen sin resolverse, ¿por qué el poder estatal iba a estar interesado en promover dicho pánico si éste va acompañado de desconfianza en el poder estatal? Se ven impotentes, no están haciendo nada, y perturba el perfecto funcionamiento del capital. ¿Realmente le interesa al capital y al Estado poner en marcha una crisis económica global a fin de renovar su reinado? Estos signos evidentes de que el propio poder estatal, y no solo la gente corriente, también se halla en estado de pánico, consciente de que es incapaz de controlar la situación, ¿de verdad no son nada más que una estratagema? La reacción de Agamben no es más que la forma extrema de una extendida postura izquierdista de interpretar el pánico exagerado causado por la propagación del virus como una mezcla de control social combinado con elementos de puro racismo, igual que cuando Trump se refiere al virus chino. Sin embargo, dicha interpretación social no hace desaparecer la realidad de la amenaza, y esta realidad realmente nos obliga a limitar nuestras realidades. Por supuesto que las cuarentenas y medidas similares limitan nuestra libertad, y hacen falta nuevos activistas que sigan la estela de Chelsea Manning, Julian Assange y Edward Snowden para exponer su mala utilización. Pero la amenaza de la infección viral también ha dado un tremendo impulso a nuevas formas de solidaridad global y local, y ha dejado perfectamente clara la necesidad de controlar el propio poder. La gente tiene razón al hacer responsable al Estado. Tú tienes el poder, enséñanos lo que puedes hacer. El reto al que se enfrenta Europa es demostrar que se puede hacer lo mismo que hizo China de una manera más transparente y democrática. China ha introducido medidas que Europa Occidental y los Estados Unidos probablemente no tolerarían, quizá en su propio detrimento. Es un error interpretar instintivamente todas las formas de detección y planificación como vigilancia y un gobierno activo como control social,
Necesitamos un vocabulario de intervención distinto y más matizado. Todo gira en torno a este vocabulario más matizado. Las medidas que necesita la epidemia no deberían reducirse de manera automática al paradigma de vigilancia y control propagado por pensadores como Foucault. Más que las medidas aplicadas por China e Italia, lo que me da miedo en la actualidad es que se apliquen estas medidas de una manera que no funcionen y no consigan contener la epidemia y que las autoridades manipulen y oculten los auténticos datos. Tanto la ultraderecha como la falsa izquierda se niegan a aceptar la verdadera realidad de la epidemia y ambas le restan importancia en un ejercicio de reducción socioconstructivista, es decir, lo denuncian en nombre de su significado social. Trump y sus partidarios insisten repetidamente en que la epidemia es un complot de los demócratas y de China para hacer que pierda las elecciones, mientras parte de la izquierda denuncia las medidas propuestas por el Estado y las agencias de salud por estar teñidas de xenofobia e insisten en que prosiga la interacción social simbolizada en darse la mano. Dicha postura pasa por alto una paradoja. No estrecharse la mano y aislarse cuando hace falta es hoy en día una forma de solidaridad. ¿Quién en el futuro será capaz de permitirse seguir estrechando la mano y abrazando? Unos pocos privilegiados. El Decameron de Boccaccio está compuesto de relatos que cuentan un grupo de 7 mujeres y 3 hombres, todos ellos jóvenes, refugiados en una villa aislada en las afueras de Florencia para escapar de la plaga que ha asolado a la ciudad. De manera parecida, la élite financiera se recluirá en zonas aisladas, donde se divertirá contándose historias a la manera del Decamerón, mientras los demás, la gente corriente, tendremos que convivir con los virus. Lo que encuentro especialmente irritante es que al anunciar algún cierre o cancelación, nuestros medios de comunicación y otras poderosas instituciones añaden como norma un límite temporal fijo, informándonos, por ejemplo, de que las escuelas permanecerán cerradas hasta el 4 de abril. La gran esperanza es que después del pico, que debería llegar pronto, las cosas regresen a la normalidad. De este modo, ya se me ha informado de que un simposio universitario en el que iba a participar se ha pospuesto hasta septiembre. La trampa es que aun cuando la vida acabe regresando a cierta normalidad, no será la misma que la que teníamos antes de la epidemia. Las cosas que solían formar parte de nuestra vida cotidiana ya no se darán por sentadas y tendremos que aprender a sobrellevar una vida mucho más frágil, con constantes amenazas. Tenemos que cambiar toda nuestra filosofía de la vida y comprender que no somos más que seres vivos, entre otras formas de vida. En otras palabras, si entendemos por filosofía el nombre de nuestra orientación básica vital, tendremos que experimentar una auténtica revolución filosófica. Para dejar este punto más claro, permítaseme citar una definición popular. Un virus es cualquier agente infeccioso, generalmente ultramicroscópico, formado por ácido nucleico, ya sea ADN o ARN, dentro de una envoltura de proteínas. Infecta a animales, plantas y bacterias y se reproduce solo dentro de células vivas. Los virus se consideran unidades químicas no vivas y a veces organismos vivos. Esta oscilación entre la vida y la muerte es fundamental. Los virus no están ni vivos ni muertos, en el sentido habitual de estos términos, sino que son una especie de muertos vivientes. Un virus está vivo en su función para replicarse, pero es una especie de vida a nivel cero, una caricatura biológica, no tanto de la pulsión de muerte como de la pulsión de vida, en su nivel más estúpido de repetición y multiplicación. Sin embargo, los virus no son formas elementales de vida, de las que surgen otras formas más complejas. Son puramente parásitos, se replican infectando organismos más desarrollados. Cuando un virus nos infecta a nosotros, los humanos, tan solo le servimos de fotocopiadora. Es en esta coincidencia de elementos opuestos, el elemental y el parasitario, donde reside el misterio de los virus. Son un caso de lo que Schelling denominó un resto de las formas más bajas de vida que surge como producto del mal funcionamiento de mecanismos superiores de multiplicación y los persigue, los infecta, un resto que no siempre puede reintegrarse al momento subordinado de un nivel de vida superior.
Nos encontramos aquí con lo que Hegel llama el juicio especulativo, la afirmación de la identidad de lo más alto y lo más bajo. El ejemplo más conocido de Hegel es el espíritu es un hueso, de su análisis de la frenología en la fenomenología del espíritu, y nuestro ejemplo sería el espíritu es un virus. El espíritu humano es una especie de virus que parasita al animal humano, lo explota para su propia reproducción y a veces amenaza con destruirlo, y en la medida en que el medio del espíritu es el lenguaje, no deberíamos olvidar que, en su nivel más elemental, el lenguaje es también algo mecánico, unas reglas que hay que aprender y seguir. Richard Dawkins ha afirmado que los memes son los virus de la mente, entidades parásitas que colonizan la mente humana, utilizándola como medio para multiplicarse, una idea que se origina ni más ni menos que en Lev Tolstoy. Generalmente se considera a Tolstoy un autor menos interesante que Dostoyevsky, un autor realista irremediablemente pasado de moda que casi no tiene cabida en la modernidad, contrariamente a la angustia existencial de Dostoyevsky. Sin embargo, quizá haya llegado el momento de rehabilitar del todo a Tolstoy. Su singular teoría del arte y del hombre en general, en la que encontramos ecos de la concepción que tiene Dawkins de los memes. Una persona es un homínido con un cerebro infectado que se ha convertido en hospedador de millones de simbiontes culturales, y los principales factores que hacen posible esta transmisión son los sistemas simbióticos conocidos como lenguajes. Este párrafo de Dennett no es puro Tolstoy. La categoría básica de la antropología de Tolstoy es la infección. Un sujeto humano es un medio pasivo, vacío, infectado por elementos culturales cargados de emoción, que igual que un bacilo contagioso, se propagan de un individuo a otro, y Tolstoy va hasta el final. No opone una auténtica autonomía espiritual a la propagación de estas infecciones afectivas. No propone ninguna visión heroica en la que nos libramos del bacilo infeccioso y nos educamos para convertirnos en un sujeto ético, maduro y autónomo. La única lucha se libra entre las infecciones buenas y las malas. El cristianismo es una infección, aunque para Tolstoy es buena. Quizá sea esto lo más perturbador que podemos aprender de la actual epidemia vírica. Cuando la naturaleza nos ataca con un virus, lo hace para devolvernos nuestro propio mensaje. Y el mensaje es: lo que tú me has hecho a mí, yo te lo hago a ti. Espero que les haya gustado el capítulo que leímos el día de hoy de este libro de Slavoj Žižek, Pandemia. Son 11 capítulos, creo que he dicho 10, pero no, son 11. Así que los espero en el próximo video para iniciar la lectura del capítulo número 9. Muchas gracias por escucharme.